Hoy día prefiera blindar a la candidata Bachelet más que cumplir con el rol fiscalizador que debe tener en la Cámara de Diputados. Aquí simplemente se estaba pidiendo más plazo para investigar a la luz de los nuevos antecedentes que hoy día contamos. Además, hoy día creemos que la expresidenta Bachelet debiera dar una explicación a la Cámara de Diputados completa, producto de la declaración que hizo a la comisión anterior, que es completamente contradictoria con la versión que entrega a la fiscal Huerta. Es inaceptable que se entregue un oficio a esta Cámara donde la información que ahí se manifiesta es completamente contraria y contradictoria con lo que se ve en el video de lo que ocurrió en Lonemi y con la información que ella misma después entrega a la fiscal Huerta. Eso merece no solamente una explicación al país, sino también a la propia Cámara, y que se respete el rol fiscalizador y la institucionalidad que debe haber al responder a una comisión investigadora. Es por eso que nosotros, más que bajar los brazos, seguiremos trabajando, seguiremos investigando. Todavía nos queda plazo hasta el 30 de este mes para poder desarrollar la comisión, y le pediremos a la comisión que sesionemos el día viernes, el día lunes, el día martes y el día miércoles de la próxima semana, de manera a poder recopilar todos los antecedentes y poder entregar al país una versión total y clara, transparente de lo que ocurrió la madrugada del 27 de febrero. ¿Políticamente no sienten que se dispararon en los pies porque la expresidenta aparece como la gran ganadora después de esta votación? A ver, ayer la vimos hablar y en definitiva no dijo nada. Nosotros esperamos que ella le dé respuestas concretas a la ciudadanía. Ella fue presidenta de la República. No puede escudarse en que hay un proceso judicial cuando también hay una investigación política en la Cámara de Diputados. Cuando hay víctimas y familiares de las víctimas que piden respuestas de qué es lo que ocurrió. Tenemos que conocer exactamente cuáles fueron las decisiones que ahí se tomaron, qué cosas se pudieron haber mejorado para que esta situación nunca más se repita en nuestro país. Y el silencio, la verdad, que aporta muy poco a todo a esclarecer lo que ocurrió esa madrugada. Este tipo de votaciones siempre se le reprocha a la concertación que no tiene a todos sus